Oremos, hermano, comenzar, ¿verdad? Es esta oportunidad de compartir la palabra. Señor, gracias por darnos este momento y gracias por permitir que tu palabra sea exaltada. En nuestra nación, Señor, se ha celebrado el Día de la Biblia como algo oficial y lo hemos celebrado con los jóvenes, los niños de la escuela, pero también queremos exaltar tu nombre, Señor, en la iglesia, porque sabemos y entendemos que es ahí en donde tiene que ser expuesta principalmente, Señor. Pero más que todo en nuestros corazones debe de morar, debe de vivir, debemos amar, Señor, y glorificar tu nombre por tu santa palabra que nos ha sido revelada. Gracias por darnos este momento también, Señor, para poder meditar en ella y ver si podemos hacer algunos cambios, Dios, trascendentales, importantes para cada una de nuestras vidas. Bendíganos de principio a fin en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Compartiendo verdad, pues recordando un poquito, haciendo un recuento de algo que vimos el domingo pasado. Pues hemos estado hablándole a los jóvenes y hemos estado dándole algunos consejos que el apóstol Pablo había pues brindado en Primera de Corintios. Y pues vamos a comenzar, ¿verdad? En esta mañana un proceso en un tema muy importante, ¿no? Y este tema, yo quiero que ustedes aprendan a verlo desde otro ángulo en donde normalmente lo hemos visto. Y es en cuanto a las disciplinas, ¿ok? De entrada ya les di algo diferente. No les voy a hablar de la disciplina, ¿ok? No vaya usted que voy a hablarle, ¿verdad? De lo que normalmente se nos ha enseñado, a veces extremadamente, ¿verdad? Negativamente, sino que vamos a hablar de las disciplinas del cristiano, ¿verdad? Que si todos nosotros practicáramos, no habría ningún tipo de necesidad de andar disciplinando a nadie en la iglesia. Porque las disciplinas de Dios son algo maravilloso, hermano, son algo fascinante, es algo que te envuelve y una vez que te agarran, ¿verdad? No puedes vivir tranquilo sin ellas, ¿ok? El diablo es bien astuto y nos quita las oportunidades, pero yo quiero que ustedes se enfoquen en esta mañana. Señor, ¿qué quieres mostrarme a mí, a mi vida, a mi conciencia, a mi persona, al desarrollo de mi vida espiritual para poder cumplirte? Por favor, Señor, habla profundamente a mi vida. Ahora, hermanos, estuvimos viendo cosas tales, ¿verdad? Como por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo, vamos a ver, capítulo 5, por ejemplo, un caso de inmoralidad juzgada, ¿ok? Recuerden ustedes cómo se vio ahí, ¿verdad? Que aún en la iglesia se había agarrado una costumbre pagana que ni se nombraba ni siquiera entre los gentiles, hermano. Y esa costumbre entró y de repente se apoderó de la vida de la iglesia de tal modo que ya no miraban malo lo que se estaba haciendo. De tal manera, dice la palabra en 1 Corintios 5, que uno estaba viviendo con una persona inadecuada, produciéndose un incesto dentro de la iglesia. ¿Okay? Eso, pues, ¿por causa de qué, hermano? Por causa de la indisciplina. Nos alejamos de Dios y al alejarnos de Dios, entonces lo que sucede es que costumbres malsanas y paganas se apoderan de nuestro corazón. ¿Okay? Vosotros, les dijo el apóstol, estáis envanecidos. No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. O sea, una vez que se produce el pecado, la iglesia tiene la obligación de poner su parte y tratar de cortar el pecado, porque si no va a seguir avanzando y las cosas se van a poner peores. Ahora, imagínese usted cuán arraigado puede estar el pecado, hermano, en la mente, en la conciencia humana, después de tanto tiempo, ¿verdad?, de existencia de la iglesia. Hay pecados que están bien arraigados en las iglesias, ¿eh? Y no los pueden ver porque los están viviendo y los han tomado ya como normales, como naturales. De tal manera que por eso algunos no miran malo, ¿verdad?
eh, poner algunas cosas en función dentro de la iglesia como buenas cuando realmente son muy malas y son inadecuadas delante de Dios. Así que el apóstol también nos enseña que debemos de autodisciplinarnos nosotros y ver de qué manera podemos solucionar esto en nuestra vida. Quiero contarles una pequeña anécdota. Un paseo de 36 horas se llama este. Fue un paseo de 36 horas, una caminata por las calles de la ciudad de Londres. La realizó una jovencita con un hijo recién nacido en brazos. Tenía 36 horas caminando, sin comer, sin beber agua, llorando amargamente su desgracia. Ella caminó desde el viernes a las 9 de la mañana cuando la criatura nació, hasta el sábado a las 9 de la noche cuando la dejó dentro de un vehículo que estaba solo. Fue un caso como los tantos otros que una madre adolescente que no sabe qué hacer con su bebé y lo abandona en cualquier lugar a merced de Dios, ¿verdad? La edad de la madre tenía 13 años esta niña. Si uno tiene interés en recoger historias como esta, las grandes ciudades del mundo proveen en abundancia estos casos. El caso es típico. O lo abandonan y lo regalan o lo abortan. Una niñita de 12 a 13 o 14 años de edad queda embarazada. El muchacho que la deja encinta es totalmente responsable. Los padres de la niña casi nunca saben del embarazo y cuando viene rechazan al adolescente. El parto sobreviene porque un bebé que ha llegado a su término demanda salir a la luz. Y la joven madre sale a la calle buscando dónde dejar. ¿Quién tiene la culpa? Las opiniones son muchas. Una sociedad materialista, padres irresponsables, una educación a medias, la televisión, la necedad de la adolescencia y los impulsos de la carne, el mundo pervertido o aún el diablo. Pero con todo y las muchas opiniones, el problema va en aumento cada día. ¿Qué podrá solucionar esta estigma de la raza humana? Estigma que incluye padres que solo son porque engendraron sus hijos, hogares que no son albergues, sino solo casas y niñitos abandonados a merced de la calle. La solución tiene que comenzar con una fuerte y sólida dosis de una vida moral, una disciplina a la cual primeramente tienen que sujetarse los padres y que luego por el ejemplo y la vida de ellos la aprenden los hijos. Estas disciplinas tienen que ser en lo moral, en lo espiritual, como única solución. Así es que solo Dios puede producir eso en el corazón del hombre. Y eso es lo que nos proponemos en esta mañana, hermano. Enseñar acerca de cómo vivir una vida disciplinada delante de Dios. Si esta iglesia de Corinto hubiera estado disciplinándose a sí misma en sus vidas morales, no hubieran permitido tal perversión dentro de la iglesia. Así que fue necesario que la iglesia actuara y disciplinara a sus miembros. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta cómo un despiste nuestro, un descuido tal en nuestra propia vida, producir la tristeza, la calamidad de la vida de los demás? Así que por eso es importante la disciplina cristiana. Yo quiero que usted, ¿verdad?, se vaya con esa conciencia en esta mañana. Si, por ejemplo, usted estuvo en su primer amor, tomando el asunto de la oración, que es algo tan básico y tan elemental que abarca cualquier disciplina, hermano. Porque la oración abarca cualquier disciplina para reforzarla en nuestra vida. Entonces usted va a hacer un gran beneficio a su propia vida, a su cónyuge, va a traer un gran beneficio a su familia, a la iglesia y a la sociedad en general. Por eso es que nosotros debemos de ser muy cuidadosos. Imagínense, eso en 1 Corintios 5, en 1 Corintios 6 hubo un caso, hermano. ¿No sabéis? Dice que el versículo 2 de capítulo 6, los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Estaban llevando los casos, por insignificante que fueran, ante las autoridades, ante los jueces de este mundo, hermano. ¿Por qué? Porque no estaban autodisciplinándose. No estaban buscando la manera de arreglar sus problemas entre ellos, las confrontaciones que tenían
en vez de sentarse a aceptar el agravio y de vivir humildemente la vida de Dios, lo que estaban haciendo era confundiéndose, provocando pleitos, divisiones y haciendo de la vida de la iglesia, hermano, un asunto que no tenía el valor y el peso adecuado que realmente tiene. Y estaban llevando sus casos ante los incrédulos. Es como que nosotros, hermanos, tengamos un problemita, ¿verdad?, en casa y vayamos a donde un incrédulo a tratar de resolver nuestro problema y nos va a decir el incrédulo, bueno, ¿y para qué tienen ese libro? Pues no es que la Biblia lo arregla todo. O sea, es increíble, hermano, cómo nos desfasamos de la voluntad de Dios y dejamos de ver a Dios como la solución de nuestros asuntos. Le permitimos al diablo y le permitimos al incrédulo y le permitimos a cualquier otra persona tratar de solucionar lo nuestro cuando la solución está desde adentro hacia afuera. Para que nuestras acciones concuerden con la voluntad de Dios, el que tiene que cambiar primero soy yo. Es mi interior, es mi corazón, porque ahí es donde comienzan a desubicarse las cosas. Ahora, en 1 Corintios 7, que fue lo que vimos, hermano, ya vimos, ¿verdad?, que la recomendación de Pablo era que bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea que habían problemas morales bien fuertes dentro de la iglesia y algunos hombres andaban desordenadamente en cuanto a esto. Pues, y cuando se habla de hombre, pues uno ya conoce y entiende la naturaleza humana, ¿verdad? Que los hombres son más hiperactivos en estos asuntos que las mujeres. Pero básicamente, hermanos, el problema, ¿verdad?, radicaba en que habían problemas en el matrimonio. Y todo 1 Corintios 7 es la solución a problemas matrimoniales. Aquí está diciendo, por ejemplo, en el versículo 5, acerca de no negarse el uno al otro. A no ser, dice, por un tiempo corto, de mutuo consentimiento, para hacer una sola disciplina. ¿Cuál es la disciplina que recomienda Pablo en el capítulo 7, versículo 5? ¿Ok? ¿Cuál es la disciplina? La oración, así es, hermano. Usted tiene razón, la oración. Y si quiere meterle una doble dosis de bendición, así como un cóctel médico, métale también el ayuno. Y déjeme decirle, hermano, que usted va a tener resultados óptimos de salud espiritual, de tal manera que se va a admirar de la forma práctica y de la forma rápida en cómo Dios actúa para la solución de sus problemas. Mis hermanos, la oración, como dicen algunos por ahí, mueve montañas. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración mueve el brazo potente del omnipotente. La oración es comunicación abierta, fluida, directa con Dios. La oración, hermanos, es algo maravilloso. Pero ¿por qué dejamos de hacerlo? ¿Por qué nos relajamos? ¿Por qué ya no tenemos oportunidades de estar a los pies del Señor clamando delante de Él, buscando su rostro, su dirección, buscando que Él nos diga su santa y soberana voluntad en nuestra vida? Bueno, es porque la palabra de Dios me lo enseña y yo me ocupo más en la palabra de Dios. Pero hermano, ¿de qué me sirve a mí, verdad? Entender la palabra de Dios si yo no quiero arreglar los problemas de mi corazón, si yo no quiero expresárselos a Él, si yo no quiero reunirme con Él porque sé que de alguna manera Dios me va a mover a hacer cosas que yo en el fondo estoy amando, estoy haciendo y estoy disfrutando en mi vida. Déjeme decirle, hermano, ese es el mensaje básico de 1 Corintios 7, una vida de oración plena te puede llevar a tener la disciplina personal y así de esa manera traer salud a tu propia vida y a la vida de toda la iglesia. Problemas de inmoralidad van a dejar de existir cuando nosotros estemos limpios en nuestro interior, en nuestro propio corazón, en nuestra propia conciencia. Bueno, pero ya hemos visto, ¿verdad? 1 Corintios 7 y hemos visto, ¿verdad?, cuántas cosas nos enseñó el apóstol Pablo con respecto a la relación matrimonial, cuántas cosas nos enseñó con respecto a los jóvenes principalmente, cómo comportarse. Él dice que estas cosas no te las enseño para tenderte lazo, amarrarte y tenerte subyugado, sino para lo honesto, para lo decente y para que sin impedimento, ¿qué cosa, hermano? ¿Te acerques a quién?
al Señor, al Señor. Recuerde en Primera de Pedro, capítulo 3, ¿verdad? Que se le enseña al esposo a orar por su esposa, a darle honor a ella como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan, ¿qué? Estorbo. O sea, lo puede agarrar, hermano, puede percibir, ¿verdad? El problema en el que estamos. ¿Por qué nuestras oraciones tienen estorbo? Porque estamos mal en nuestro hogar, estamos maltratando a nuestras esposas. ¿Por qué tenemos estorbo, según para los jóvenes allá en 1 Corintios 7? Porque andamos haciendo nuestra propia voluntad y no la voluntad del Señor. Dios quiere que cada uno de los jóvenes no se sienta amarrado, atado o imposibilitado de vivir una vida libre para el Señor, sino que más bien pueda ver a Dios obrando en cada una de sus vidas. A la doncella se le manda estar sujeta a sus padres hasta que sus padres le tiren la bendición, ¿verdad? Sí, ya estás lista para el matrimonio, hija, ¿verdad? Y nosotros te vamos a bendecir y échele a andar, ¿verdad? El plan y venga, ¿verdad? El nuevo hogar a funcionar. Pero antes de eso, no tenemos por qué andar viviendo vidas de libertinaje, sino más bien vidas que honran y glorifican a su Dios. Ahora, mi punto para esta mañana, en realidad, es una nueva faceta, hermano. Es una nueva perspectiva. Y está en 1 Corintios capítulo 8. Y quiero que vaya conmigo, por favor, a los primeros versículos. Dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos, y quiero que note esa palabra, hermano, subráyela si es posible, sabemos, ¿ok? ¿Qué es esa palabra ahí, verdad? Sabemos. Pues viene de saber, viene de conocer, ¿ok? Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué cosa? Edifica, mi Señor. El amor edifica. Entonces estamos aquí, ¿verdad? ¿Son dos cosas contrarias? No, son dos cosas complementarias. El conocimiento te lleva al envanecimiento si dejas que Él sea el único que te da la pauta para juzgar las cosas de este mundo, ¿ok? Porque hay cosas que conocemos y sabemos muy bien y a veces las utilizamos incorrectamente. Pero cuando no tenemos el amor suficiente para cubrir ese conocimiento, entonces nos va a pasar exactamente como le pasó a los de 1 Corintios capítulo 13. ¿Recuerda usted el énfasis y el mensaje principal de 1 Corintios 13? Bueno, usted tal vez me puede decir, pastor, el tema de 1 Corintios 13 es el amor. Pero déjeme decirle, es cierto, pero es el tema de los dones espirituales envueltos en el amor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el tema realmente son los dones espirituales. Usted agarra 1 Corintios 12, usted agarra 1 Corintios 13 y aún hasta 1 Corintios 14 y sigue con el tema. El asunto es, ¿cuánto amor le estamos aplicando nosotros a nuestros dones espirituales? ¿Cuánto de amor puede haber en el corazón de un predicador para poder compartir la palabra del Señor? ¿Cuánto amor puede haber en un dador para abrir su mano y extenderla con generosidad? Si lo hace solo para ser visto de los hombres o lo hace por verdadero amor. Que su motivador principal sea el interno, ese que sale de ese amor puro, sacrificial, haciéndolo por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor, hermano, que viene de Dios nos hace vivir los dones correctamente. Y el amor, en este caso, ¿verdad? Nos hace agarrar el conocimiento que tenemos de las cosas y no va a suceder como aquellos que dicen, ¿verdad? Es que la verdad hay que decirla como viene. No, hermano. Uno puede saber cómo decir la verdad, con sensibilidad, puede decir la verdad con prudencia. Usted puede darle una amonestación a otra persona sin necesariamente ofender e ir, ¿verdad? Y confrontar a esa persona haciéndole sentir horrible, como que ya no hay solución o como que es la peor persona de este mundo. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque el conocimiento nos puede traer a mucho envanecimiento.
Pero cuando ese conocimiento está envuelto del amor de Dios, entonces, ¿verdad? Es como un precioso regalo para nuestra vida que nos bendice, nos da salud, nos beneficia. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí, ¿verdad, hermanos? Veamos cómo funciona esto, ¿ok? Porque en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, usted ya sabe, todo el mundo entiende y tiene conocimiento en cuanto a eso. ¿Es bueno o es malo sacrificar cosas a los ídolos? Le pregunto, ¿es bueno o es malo? ¿Cómo le hace usted, así o así? Ok, bueno. Es importante, hermano, saber de qué es malo, ¿ok? Es malo. Yo recuerdo en mi principio, ¿verdad?, de vida cristiana, cuando yo era celosísimo de todas las cosas y yo procuraba andar rectamente delante de Dios. Y recuerdo una vez, ¿verdad?, que mi pobre madre estaba asando carne asada allá atrás de la casa. Y que olía aquello. Usted sabe cómo somos los hombres, ¿verdad? Con la carne, hermanos. Somos unos tigres ahí. Especialmente, va, hermano Billy, cuando la está asando ahí el hermano David. Ok, ese día mi pobre madre estaba asando carne, hermano. Y ella, bien alegre, me dijo, mira, Carly, me dice, ¿verdad? Vamos a comer rico hoy. Y pues, yo no sé, por aquello, ¿verdad?, de la curiosidad, se me ocurre a mí preguntarle, ajá, mamá, ¿y de dónde sacaste ese dinero? Que yo gané en la chica hoy, ¿verdad? Y como yo gané en la chica, vamos a celebrar, me dice. Ay, hermano, viera qué punzada pegó en mi corazón, ¿verdad? O sea, el conflicto interior para mí, hermano, ¿verdad? Yo bien pude haberle dicho a ella, no, ya no quiero eso, yo no voy a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Y en cierto modo eso fue lo que hice. Yo ofendí profundamente el corazón de esa señora. O sea, se da cuenta cómo una cosa puede llevarte a la otra. A veces es mejor ni saber nada, hermano. Yo hubiera comido tranquilo sin ningún problema si yo no hubiera preguntado. A veces somos demasiado preguntones. Y ella, claro está, que va a saber de cosas espirituales. O que va a saber, ¿verdad?, de que esas cosas no son correctas. Pero era mi problema interno en mi conciencia. Y eso es lo que quiero hacerles entender, hermano. A veces el problema somos nosotros en nuestro interior, no es tanto la otra persona. La otra persona solo actúa. Yo llegué a comprender también, hermanos, de que, por ejemplo, el incrédulo solo tiene una naturaleza y que esa naturaleza es pecaminosa y que no puede actuar espiritualmente como si nunca ha nacido de nuevo. Entonces él va a hacer cosas en la carne. Pero el cristiano inmaduro, el recién convertido, tiene las dos naturalezas, pero no ha dado suficiente espacio como para poder crecer espiritualmente. Yo tengo que entender a los cristianos también que están niños espiritualmente. Y tengo que entender también, hermano, cuando una persona ya está adulta espiritualmente y cuando son ancianos espirituales, ya es diferente la cosa. Así que, mis hermanos, como dice el apóstol Pablo en el versículo 2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, porque hay una profundidad demasiado grande para que las cosas, ¿verdad?, sean entendidas en sus complejidades. Nadie ha logrado entender. Por eso es que todavía, ¿verdad?, la misma psicología no ha llegado a lo profundo del comportamiento humano. Ni la ciencia ha llegado a entender el alto, el ancho y la distancia, etc. No sabemos todo como debemos saberlo. Pero si alguno, oiga bien, ama a Dios, y ahí está la clave, es conocido por él. Porque el que ama a Dios se reconoce, ¿no? El que ama a Dios, según Primera de Juan, ama también a su hermano. Y sus motivaciones van a ser por puro amor. Si decimos algo duro o difícil para alguien, lo vamos a hacer con amor, hermano. Y esa otra persona va a sentir que realmente le amamos y que es por amor que le estamos diciendo estas cosas, ¿ok? Pero si tenemos rasgos de egoísmo, si tenemos rasgos interiores de orgullo, de vanagloria, de querer estar encima de las demás personas, entonces también vamos a ser reconocidos. Y nos van a descubrir que nuestro interior no está limpio, no está cristalino. Agarra la idea, hermano. Por aquí entonces vamos a la disciplina que queremos lograr para nuestra vida. Acerca pues, versículo 4, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. ¿Y qué es un ídolo?
Realmente no existen, los formó el ser humano. Los malos espíritus sí existen y son idolatrados por los hombres, pero no hay más que un Dios en este mundo y Él domina todas las cosas. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, versículo 6, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. ¿Qué falta en el cristiano? En lo absolutamente nada. Estamos completos en Cristo Jesús, mis hermanos. Pero dice el versículo 7 y pone un pero, ¿ok? Ese pero nos da un indicativo de que cambia la perspectiva y nos da una advertencia. Pero no en todos hay este conocimiento, ¿ok? Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, hablando de cristianos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina, se contamina. Entonces comienza hablando de los cristianos débiles. El cristiano que ya tiene un poco más de madurez espiritual versus el cristiano débil. Ya no el incrédulo, que ese pues, si es incrédulo, es incrédulo. Pero el hermano débil, el hermano, yo reconozco que yo era muy débil en ese tiempo entonces. Yo era muy hipersensible, hermano, ¿verdad? Aún a ciertas cosas que yo consideraba que eran pecaminosas, ¿verdad? Y feas, yo no quería hacerlas, porque yo no quería contaminarme, yo no quería contagiarme. Y le soy sincero, alguna vez, ¿verdad? Hasta tuve duda de darle la mano a algunas personas porque creía, ¿verdad? Que podían hasta contaminarme. Imagínense cuánto puede llegar allá la mente y el corazón de un recién convertido. Piensa, ¿verdad? Que cosas externas y cosas de esa naturaleza te van a llevar a una máxima espiritualidad cuando realmente los demás te están viendo, no te están viendo correcto, no te están viendo bien. No es verdadera espiritualidad aquella que aparenta, sino la que nace de un corazón sincero. Que cuando das la mano, amiga, ¿verdad? Se sienta que eres amigo y que Dios está ahí para cuidarte y para bendecirte. ¿Ok? Muy bien. Vamos a terminar. Porque si alguno dice, te ve a ti, versículo 10, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Qué sentencia más dura esa, pero con qué poder llega a nuestros corazones, hermano. ¿Contra Cristo pecamos? Sí, hermano. Eso fue lo que le pasó a Saulo de Tarso en el camino. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Señor, ¿quién eres? Yo ando sirviéndote, Señor. Mira, aquí voy detrás de un montón de unos que se llaman nazarenos y ahí andan engañando a la gente. Contra esos estás haciendo, contra mí lo haces. Esos son míos, dijo el Señor. Y por eso fue que quedó ciego en ese momento y por eso fue que Dios lo reprendió a él en su persecución y por eso fue que Pablo, el apóstol, vino al arrepentimiento, hermanos, y se entregó al Señor Jesucristo y cambió su perspectiva. Cambiaron sus métodos, sus técnicas y sus disciplinas. Por tanto, hermano, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Qué disciplina es la que resalta aquí en 1 Corintios capítulo 8? Aparte, hermanos, de tener una vida de oración, es la disciplina de morir a nosotros mismos a diario. Tome su cruz cada día y sígame, dijo el Señor. Venga, sacrifíquese por los demás. No antepongas tus propios beneficios a los beneficios de los demás, porque nuestra vida, hermanos, ahora se debe al Señor Jesucristo. Y cada vez, ¿verdad?, que nosotros hagamos algo por uno de estos mis pequeños, al Señor Jesucristo se lo hacemos. ¿De qué nos sirve partirnos la vida
emocionarnos predicando, evangelizando, si vamos a estar haciendo tropezar a los más pequeños dentro de la iglesia? Pensémoslo bien y valoremos la enseñanza de esta mañana. Que Dios quiere que nosotros seamos autodisciplinados para que no vayan a venir consecuencias terribles, trágicas y dolorosas y andar teniendo que disciplinar o tratar mal a alguien públicamente. Y haciendo, hermanos, a veces, ¿verdad? Esos actos espantamos a los demás y no queremos ya, ¿verdad? Sufrir más esas cosas dentro de la iglesia. Autodisciplinémonos. Volvamos a la oración, volvamos al ayuno, volvamos a la lectura diaria de la palabra, volvamos a la comunión, porque todas estas son disciplinas que nos ayudan en nuestra vida cristiana. Que el Señor bendiga su santa palabra en esta mañana y que nosotros podamos retomar los retos de Dios. Si te has alejado de la oración, vuelve. Si te has alejado de la memorización bíblica, vuelve, porque es la memorización de la palabra la que hace que la palabra viva dentro de tu corazón. Vamos a orar. Señor nuestro, muchas gracias, Padre Eterno, por darnos la oportunidad de estar aquí en esta mañana, reunidos en tu nombre. Sabemos y entendemos, Señor, de que esta reunión fue promovida por ti, Señor. Este es tu día y nosotros lo aprovechamos saludablemente reuniéndonos. Bendiga a cada uno, bendiga a mis hermanos en Cristo y especialmente, Señor, aquellos que están batallando contra sus propias debilidades y contra las debilidades de los demás, que podamos ser consecuentes, conscientes y muy pacientes para con todos. Porque esa disciplina también es deseo tuyo para nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, y sobre todo el nombre. Amén. Amén. Ok, hermanos, tenemos una cumpleañera y queremos cantarle. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor sin paz al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Bueno, horchatita también. Gracias. Felicidades, Qué lindo. amiga. Gracias. Felicidades, Julie. Bueno, hermanos, pues el viernes, ¿verdad? Los esperamos a todos. Esperamos que todos estén ahí. Todos los que estamos aquí, el viernes queremos verlos ahí, ¿verdad? Sea que aporten, ¿verdad? Sea que oren, o lo que queremos, hermanos, es juntos, ¿verdad? Ver la mano de Dios en el retorno paso a paso y con las directrices de los requerimientos biológicos, ¿verdad? De los cuidados que debemos de tener para esta pandemia, ¿ok? Vamos a procurar ser sabios en cuanto a eso. Y este viernes es el tiempo, ¿ok? Cuídense, pórtense bien, que nada les cuesta. Bueno, Dios les bendiga. Okay. Vemos, feliz cumpleaños, Julie, pasala bien. Gracias, Julie. Saludos, hermanos. Okay. Saludos, Julie. Pone al gordo, Yuli, que quiero verlo. Sí, qué bello. Hola. Hola, bebé. Ayuda. Ahí anda, que todo se lo mastica. Sí, comiendo crema está. Qué bello. Gracias por las oraciones, hermano. Pedimos oraciones también por Michelle y Steph. Que Dios las bendiga allá también en Monterrey. Amén. Y Amén. estamos orando, Gracias. hermano, por cada uno en esta mañana, ¿verdad? Por todas las familias. Y que Dios pues, les guarde, les bendiga y los Ajá. ayude, hermanos. Se ayuda.
Apenas inicia eso, Julie, así que no te preocupes. Ay, ni me digas, Ruth, ya tengo canas. Yo todavía ando sacándole cosas a Andrea de la boca porque en lo que menos